gráfico, digamos, un croquis y que él aparece a mitad del abismo, ¿no? El alucinante relato de Renato Portal, el hombre que recibió los mensajes del mismo espíritu de Ciro Castillo y dibujó un mapa exacto del lugar donde lo hallaron. Comencé yo a trabajar y a psicografiar precisamente de Ciro y recibir mensajes, que tengo pues más de 20 psicografías de él. Edición especial. Bienvenidos a Zona de Miedo. Hoy un programa especial, nos acompaña Renato Portal, un medium que participó de manera relevante en los trabajos de búsqueda y hallazgo del cuerpo de Ciro Castillo Rojo, y todo a través de las psicografías. Ciro se encontraría a mitad de un abismo. Esto, revisando mis apuntes, yo lo he elaborado el 19 de mayo aproximadamente. Desde arriba no me pueden ver. Aquí llegué, luego de resbalar. Renato, las psicografías estaban acertados. Justo en el último minuto, prácticamente, él observa esa zona. La noche de hoy tenemos una edición especial. Les presentaremos una entrevista con Renato Portal, el medium que participó en la búsqueda de Ciro Castillo. Lo llamó a Ciro y junto y al lado de Ramón, como Ramón también me confirma, escucharon como una especie de lamento que salió del precipicio, ¿no? Caminan cerca de mí. Abajo de mí hay un río y cerca una chorrera. Yo veo la chorrera hacia mi mano izquierda y hacia mi derecha veo algo así como una zona de vegetación que está muy agreste. A través de sus psicografías plasmó en un papel un mapa exacto del lugar donde lo encontraron meses después. Mándame a rezar para que las almas negras no me oculten, porque eso es lo que veo. Hay almas negras que me tapan para que no me vean. ¿Sabes que las almas pueden impedir mi rescate? No se metan al agua porque no estoy allí. Así como un témpano de hielo estoy, lo congelado que está mi cuerpo, blanco como la nieve y sin aparecer. Por eso amenizo una misa para alejar a las almas negras de encima mío. Lo que va a escuchar son detalles jamás contados sobre la comunicación que este hombre tuvo con el mismísimo espíritu del desaparecido joven en el cañón del Colca. Utilizo la comunicación para ubicar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene un espíritu que ha desencarnado, que tiene un dolor grande porque su familia no lo ubica. Aunque parezca increíble, él afirma que tuvo más de 20 mensajes que guiaron la búsqueda más esperada del año. Ese responsable, o responsables en todo caso, desde ya tienen una deuda kármica con ellos. Este es su testimonio. Renato, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Y lo primero que habría que preguntarte es, ¿desde hace cuánto tiempo ingresas tú a este mundo de la psicografía? Mira, Martín, eso para mí realmente creo que siempre me acompañó, pero más casi como cuando tenía 15, 17 años, realmente ya comienza a aflorar con mucha mayor, digamos, frecuencia, ¿no? ¿Tienes en tu cabeza el recuerdo de la primera psicografía? ¿Qué edad tenías? Realmente no. Realmente no. Lo que pasa es que antes de los 15, 17 años que te hablo, yo tuve otro tipo de experiencias ajenas a la psicografía. En cierta manera soñaba con cosas que sucedían después. Ya de muchacho siempre utilizaba mis propinas para comprar mi libro, porque realmente acá en el Perú no hay mucha bibliografía sobre estos temas. Comienzo a investigar el tema de la escritura automática, ¿no? Un día cogí un lápiz y comencé a hacer garabatos que realmente no tenían sentido, hasta que después comenzaron a salir palabras, ¿no? Y en esas palabras pues habían saludos, ¿no? Habían nombres, decían soy fulano y tal, y me di cuenta que realmente pues se podía a veces canalizar, digamos, información de seres desencarnados, ¿no? Hasta que esa, digamos, escritura comenzó a ser cada vez más rápida. Este mundo que tú me explicas que prefieres mencionar de medium y no vidente. La mediunidad es una sola para empezar, ¿no? Pero dentro de ella tienes ciertos tipos de medium. En mi caso, por ejemplo, yo elaboro la psicografía. Hay otros mediums que pueden incorporar los espíritus. Hay otras mediunidades que inclusive te pueden ver a los espíritus. Como quien te estoy viendo en este momento. Efectivamente, ¿no?
Y hay otros que pueden inclusive verlos y adicionalmente conversar con ellos, ¿no? Hay otros que solamente pueden sentirlos. En mi caso yo también lo siento, pero no puedo verlos. Para comunicarme con ellos tengo que psicografiar. Si tú sientes presencia en este momento de entidades, ¿cómo tú te das cuenta que están acá? Porque tú dices que no los ves. Los espíritus tienen la capacidad para poder identificar qué personas pueden comunicarse con ellos. Entonces es así, si es que hay un espíritu que desea comunicarse, yo te aseguro que va a estar acá a mi costado, sea donde esté, puedo estar en una discoteca, eso me interesa el lugar. Van a estar ahí tratando de llamar mi atención, ya sea a través no sé, de un dolor acá en la nuca o algo que se me erizan los pelos de los vellos del brazo o algo, ¿no? Siempre hay un adormecimiento, hay algo que está indicando, digamos, oye, ¿sabes qué? Estoy acá, quiero dar un mensaje, ¿no? Pero siempre es una sensación en tu cuerpo. Así es, una sensación física, digamos. Una sensación física que anuncia que alguien, o digamos, una entidad, un espíritu, se quiere comunicar a través tuyo. Así es. Ahora, eso es un poco difícil de explicarlo, porque me ha sucedido que he estado en una reunión la vez pasada y sentía la presencia de una presencia, mejor dicho, al lado de una chica, y es más, sentía que esa presencia era femenina también. Y al final terminamos haciendo una psicografía de esa presencia que venía asustando a los habitantes de esa casa. ¿Por qué? Porque uno de los muchachos, que ya tenía como 21 años, y el muchacho podía ver a esta señora, y él explicaba y sentía miedo. Entonces, tanto esa presencia como el niño se asustaban. Bueno, yo era un muchacho de 21 años, pero ambos querían comunicarse, pero por un lado también el muchacho quería evitar esa presencia porque le daba miedo por desconocimiento. Claro. Él no se daba cuenta que realmente tenía esa facultad de poder verlos, ver a los espíritus, ¿no? Que si él lo hubiera sabido, si lo hubiera orientado con un adecuado conocimiento, yo te aseguro que él hubiera aprovechado eso, y es más, hubiera entrado en comunicación con ese espíritu, hubieran prácticamente convivido sin ningún problema, ¿no? Ahora último te voy a pedir para hacer tomar un caso, para a través de este caso poder entender cómo funciona la psicografía, para que la gente que nos está viendo tenga claro cómo es esto. Entonces, el caso Ciro, tú tienes espíritus que buscan comunicarse contigo. Sientes tú un adormecimiento del cuerpo, se te erizan los cabellos, un dolor de nuca. En el caso de Ciro, ¿cómo ocurrió? La primera canalización que hago, que es muy corta, quería saber más o menos cómo estaba el tema, y hago una canalización que sinceramente no sé qué espíritus serán los que me envían la información, porque no pregunto nombres, nada, simplemente aparece una información así muy general sobre el tema. Digamos, yo evalúo la situación y veo, por ejemplo, que de repente la persona que está desaparecida, hay altas probabilidades de que haya fallecido. En todo caso, recién ahí yo puedo, digamos, entrar ya a lo que es la invocación de ese espíritu que ya desencarnó, ¿no? Entonces, precisamente comienzo a invocarlo y hablo con él. No se mueva, en unos minutos volvemos con Renato Portal y detalles no contados hasta el día de hoy sobre el hallazgo del cuerpo de Ciro Castillo Rojo, aquí en Zona de Miedo. Al volver. No falta nada, amigo Renato. Ya podré descansar en paz muy pronto. Hasta pronto, amigo Renato. Te veo en mi velorio. Entonces, el caso Ciro, tú tienes espíritus que buscan comunicarse contigo. Sientes tú un adormecimiento del cuerpo, se te erizan los cabellos, un dolor de nuca. En el caso de Ciro, ¿cómo ocurrió? La primera canalización que hago, que es muy corta, quería saber más o menos cómo estaba el tema, y hago una canalización que sinceramente no sé qué espíritus serán los que me envían la información, porque no pregunto nombres, nada, simplemente aparece una información así muy general sobre el tema. Digamos, yo evalúo la situación y veo, por ejemplo, que de repente la persona que está desaparecida, hay altas probabilidades de que haya fallecido. En todo caso, recién ahí yo puedo, digamos, entrar ya a lo que es la invocación de ese espíritu que ya desencarnó, ¿no? Entonces, precisamente comienzo a invocarlo y hablo con él. La invocación es un proceso, ¿estás tú solo, estás en tu habitación? Mira, para poder canalizar no necesito un lugar adecuado realmente, tampoco necesito hacer ningún ritual. ¿Tu cuerpo lo preparas? No sé. Trato de que esté lo más descansado posible. Por lo general trato de hacer las psicografías
temprano en la mañana cuando recién me levanto, que estoy más descansado, que no he ingerido alimentos porque la digestión tampoco me sea, digamos, un limitante. Si yo soy un elemento, o si soy un canal, por ejemplo, yo entro en armonía en una frecuencia, mejor dicho, armónica con ese ser que yo quiero canalizar. Ok, entonces en el caso Ciro, tú haces esta invocación. ¿Qué ocurrió? Bueno, comienzo a canalizar mensajes para mí, ¿no? Provenientes de él. Para ello, primero pido, para confirmar, digamos, que es el emisor correcto, le pido cierta información privada y personal, ¿no? Esa información privada personal, en este caso, yo la crucé con una persona muy allegada a la familia, y en este caso yo recuerdo que fue, estaba relacionada con que Ciro me hablaba de algo de una de sus piernas, de una de sus rodillas, no recuerdo cuál, izquierda o derecha, que él tenía una especie de venda antes de irse al Colca, ¿no? Y efectivamente, esta persona que creo, me parece, y después ya me he enterado por Antonio ahora que hemos estado en Chivay, que se trataba de una chica que había sido enamorada de Ciro, ¿no? Antes que Rosario, en todo caso. Ella conocía perfectamente a la familia, tenía mucha cercanía a la familia, y me dijo, sí, efectivamente, Ciro estaba lesionado de una de las rodillas y se fue vendado, ¿no? Ah, perfecto, le dije yo, tengo otra duda, ¿no? Yo le dije, Ciro me dice que entre los hermanos utilizaban una palabra en quechua, no sé si para fastidiarse o para... cuando ellos estaban divirtiéndose o jugándose, él utilizaba una palabra quechua, eso es lo que él me dice, ¿no? Entonces me dice, efectivamente, a María Gracia le decían chanaca, ¿no? Porque la chanaca es la menor de las hijos o de los hijos, ¿no? Entonces Antonio y Ciro le decían chanaca a María Gracia para fastidiarla o para llamarla, ¿no? Digamos, en vez de su nombre, ¿no? Y esas dos, digamos, esos dos datos fue como que la llave que abrió la puerta para ingresar y contactarte con la familia. Claro, pero mira, pasa algo. Yo cuando me quise contactar en esa oportunidad con la familia, no lo conseguí, a pesar de tener esa información, pero para mí era muy valioso porque yo decía, el emisor es precisamente quien yo estoy buscando, ¿no? Independientemente de que me haya podido o no comunicar con la familia, comencé yo a trabajar y a psicografiar precisamente de Ciro y recibir mensajes, que tengo pues más de 20 psicografías de él, y tratando de ver qué hacer y cómo hacerlas llegar en todo caso a la zona del lugar, al lugar, digamos, de los hechos, para ver cómo podía contribuir a la búsqueda, ¿no? Con estos dos datos que tú recibes, una de las primeras psicografías fue la carta que publicamos una vez en el mismo. Esa realmente fue la segunda, porque la primera fue una pequeña información que recibí cuando aparentemente todavía Ciro había tenido un problema, sí, pero aparentemente estaba vivo. Inclusive en esa psicografía que recuerdo la hice cuando apareció Rosario, porque esa la hice el 14 de abril, o sea, el día siguiente ya apareció el 13, yo la hice el 14, hablaba precisamente algo de eso, después hablaba de que alguien que parece a él se acercará y la gente creerá que se trata de él, pero después se darán cuenta que no es así. Eso sucedió después. Apareció en Puno, creo, otra persona. Algo así fue, ¿no? Y eso fue el 14 de abril, ¿no? 14 de abril de este año. Sí, y después recibí un otro mensaje que decía, puede ser que si se demoran él no resiste. Entonces es ahí cuando yo recién, lo que pasa es que en ese momento yo estaba llevando 3 casos y no podía encargarme de un cuarto caso, por eso es que yo no estaba viendo el tema de Ciro, ¿no? Recién, a insistencia de una amiga, el 3 de mayo es que hago esa psicografía que aparece en el programa, en donde ya, bueno, creo que ya sabes el contenido, ¿no? En cuestión de ubicación, ¿qué te decía el espíritu de Ciro? En ese momento no había una ubicación, digamos, definida. Hablaba simplemente que había ganado el abismo y había resbalado y caído, ¿no? Y que inclusive el abismo era de muy difícil acceso, que se encontraba en un lugar, digamos, a pocos metros, digamos, de donde encontraron a Rosario. Al salir yo en el programa, realmente pues se divulga un poco el trabajo e intento yo enviar más información al lugar. Me contacta un periodista de un medio televisivo, yo le hago llegar unos dibujos, ¿no? Unos croquis que hice. Esos croquis, digamos que también es parte de la psicografía, ¿lo realizas qué fecha? Eso lo hago aproximadamente el 19 de mayo, porque fueron 3 días después que aparecí en el programa de Enemigos Públicos, y
Después hago estas dos psicografías, estos croquis, en donde ya señalaba una ubicación e inclusive daba también como un punto bastante interesante, que era el punto donde habían hallado a Rosario, que si bien cierto yo no conocía el terreno, en el terreno sí podían ubicarlo, ¿no? Y la gente sabía en todo caso dónde podía estar. Yo veo este dibujo, pero cuando yo veo el dibujo, veo la complejidad del dibujo. ¿Cómo se realiza? O sea, ¿cómo es? O sea, tú ves una imagen, ves un mapa mentalmente y luego lo dibujas. Imagínate que esta hoja esté en blanco, ¿no? Correcto. Yo lo que hago es pedir información, y en este caso yo pedía imágenes, digamos, y poder dibujar realmente la ubicación del cuerpo de Ciro, ¿no? Esto es más o menos así. Imagínate que esto estuviera en blanco, yo tomo el lapicero, hago un esfuerzo bastante grande para no concentrarme en absolutamente nada, porque yo tengo que tratar de liberar mi mente de pensamientos que puedan interferir, ya sea con el dibujo o con el texto que yo escribo, porque esta letra inclusive que tú ves no es mía. Entonces tomo el lapicero y lo pongo simplemente sobre el papel, y es algo así como lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? El lapicero va siguiendo un camino que yo de manera involuntaria lo dejo que continúe, se sitúa en un punto y comienza a dibujar. Para hacer este dibujo sinceramente creo que me habría demorado como más de una hora, porque yo estoy simplemente esperando que el lapicero siga su camino, haga el dibujo que tenga que hacer, y espero simplemente. Yo veo rayas, ¿no? Y al principio no sé, no entiendo nada, ¿no? Pero está ahí dando vueltas, yo simplemente dejo seguir. Tú estás mirando en todo momento. Sí, yo miro, estoy consciente inclusive de lo que está pasando. Si alguien viene y te llama por celular. Normal, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Yo puedo dejarlo y puedo retomar inclusive después. Y después que lo termino de hacer, ya comienza el texto a llenarse, ¿no? En los espacios en blanco comienzo a escribir el texto que después una vez que yo termino toda la psicografía, recién yo veo que un poco como que el lapicero se retira, digamos, de la hoja, ¿no? Como si ya hubiera terminado, ¿no? Y es más, pregunto si ya había terminado, si es que he terminado, y efectivamente me dicen sí o no, pues, ¿no? Entonces, ante eso ya recién comienzo a observar la psicografía y la analizo, ¿no? Y comienzo a leer, o sea, cuál es el texto. Finalizada esta suerte de sesión, por ponerle un nombre, veo este dibujo tal como está, tú no agregas nada más. Así es, no, nada, esto es completamente objetivo, así tal cual, así lo he recibido, ¿no? Yo no le agrego absolutamente nada, ¿no? Si no, ya alteraría realmente la comunicación, ¿no? Después hice este de acá, que es un dibujo visto así de perfil, en donde se aprecia en cierta manera un cuerpo a mitad del abismo, ¿no? ¿Y este dibujo, esta psicografía fue inmediatamente después del primero? Las dos, sí, esta la hice a continuación, porque yo decía, caramba, pero esto, ¿qué cosa es? ¿Dónde estará, no? Bueno, la única señal era el punto donde encontraron a Rosario. Bueno, eso puede ser un punto, digamos, en el terreno como para poder plasmar o encajar, digamos, el dibujo, ¿no? Pero yo quería algo más, ¿no? Porque sí lo aparecía acá como en una repisa, digamos, de alguna... Porque yo entendía efectivamente que había caído, ¿no? Pero quería algo más, entonces dibujé esto de acá. Y fue un gráfico, digamos, un croquis que se ve, digamos, como visto de perfil, y que él aparece a mitad del abismo, ¿no? Entonces, hecho esto, agarré, lo escaneé y lo mandé por correo al periodista, y el periodista le hizo llegar a la persona que estaba a cargo de la búsqueda, y esa persona reconoció el croquis en el terreno, porque obviamente conocía el terreno. Estamos hablando del 16 de mayo. O sea... 20 de mayo ya casi era. 20 de mayo me comuniqué yo con ella, pero esta persona me dijo que ya habían buscado en el terreno, en esa zona, y que no habían encontrado absolutamente nada. Y yo asumí realmente que la psicografía estaba errada, o que yo en todo caso había sido el que había incurrido en error, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, se quedaron con la psicografía, yo seguí canalizando. Y en tu casa, o sea, solo, sin tener contacto con la familia de Ciro. Tratando de que en algún momento alguien pueda aparecer para enviar por otro medio la información, o alguien que le pueda dar un valor o pueda trabajarla en todo caso, ¿no? Es así que aparecieron Carlos y Ramón, los topos, y me reuní con ellos acá en Lima y intercambiamos precisamente esta información. Ellos se llevaron las psicografías, me dieron sus correos, viajaron para Arequipa, yo seguí canalizando. La información más importante de esas psicografías la extraía simplemente en un correo y se la enviaba. Ellos ni me contestaban al comienzo, y después me comenzaron a responder, y en un momento comenzaban a calzar con la información que yo le enviaba, ¿no? Por ejemplo, de información que se pueda mencionar, cuestiones de ubicación, de búsqueda. Mira, ellos habían estado en un punto
del llamado Fortaleza, y yo canalizo, me acuerdo, una psicografía en donde Ciro me decía que Carol había estado por el lugar y a la altura de una curva pequeña había dejado su mochila para acercarse al abismo, ¿no? Y llamarlo. Y bueno, yo simplemente al día siguiente precisamente me llama Carol y yo le transmití esa información. Y Carol me confirmó que efectivamente había hecho eso el día anterior. Que se había sacado la mochila y que se había sacado al abismo. Y al abismo, y lo llamó a Ciro, y junto y al lado de Ramón, como Ramón también me confirma, escucharon como una especie de lamento que salió del precipicio, ¿no? Que ellos se quedaron prácticamente sorprendidos de esa situación, y más sorprendidos cuando el día siguiente le dije había pasado esto, y ella me certificó que efectivamente era así. Posteriormente pasaron similares cosas, pero varias, así de detalles tan minúsculos como esos, en donde parecía que efectivamente Ciro los veía a ellos. Y obviamente ellos ven que alguien de Lima les manda información de lo que ellos están haciendo en el Colca. ¿no? Entonces ahí es cuando ellos comienzan a decir, caramba, acá está pasando algo, ¿no? Y me invitan por primera vez recién casi a fines de septiembre. Y cuando tú vas a fines de septiembre, ¿te reúnes solamente con los topos o con la familia de Ciro también? No, me reúno con los topos solamente porque ellos, en cierta manera, el doctor Ciro tenía prácticamente mucha confianza en ellos. Yo creo que en esa primera oportunidad, es más, en una oportunidad anterior que yo quise comunicarme con la familia, hablé con María Gracia y María Gracia me atendió el celular, obviamente, pero me confesó también que era muy escéptico frente a estos temas, ¿no? Y yo respeté, obviamente. Sí, yo respeté su decisión, y por eso dije, por el lado de la familia no puede entrar, tiene que ser con alguien que me haga caso y esté en el lugar, ¿no? Y Carol y Ramón me dijeron, no te preocupes porque el doctor Ciro ha depositado la confianza en nosotros, y nosotros decimos que necesitamos su presencia acá, él va a aceptarla. Él era escéptico al tema, pero aún así dijo, bueno, si ustedes consideran que debe venir, que venga, pues, ¿no? Y es así que yo salgo por primera vez el 21 de septiembre, creo que nos vamos a Fortaleza. ¿Te cuidabas del Colca? Te corro mucho la mano, cuidado del Colca. Baila. Entonces yo lo que quería era hacer una psicografía para entrar en contacto con Ciro, que Ciro me pueda orientar más o menos en el terreno, a ver en qué punto podía ir, ¿no? Es así que hago la psicografía y él me lleva a una zona de una explanada, me acuerdo, amarillenta, porque la grama estaba de ese color, y determina en cierta manera una zona de caída, ¿no? Pero acá quiero comentar lo siguiente. Estamos hablando de la zona de Fortaleza y no de la zona de las mochilas. Estamos hablando de dos puntos lejanos y diferentes, ¿no? Acá me pasa lo siguiente, que hasta ahorita realmente no le puedo dar una explicación. Estando en esa zona, yo determino un punto de caída que a mí me parecía, por la comunicación que yo tenía, en una zona específica. Y le digo a Carlos, ¿sabes qué? Aquí debemos buscar en esta caída de acá, ¿no? Al día siguiente llega al lugar Alejandro Ramos, que es un conocido chamán del lugar de Chivay, que incluso ha tenido la oportunidad de hace 3 años, creo, ubicar el cuerpo de un rescatista extranjero en el Colca. Yo determino un punto de caída y al día siguiente que viene Alejandro determina el mismo punto de que yo había determinado el día anterior. ¿Y ambos no se conocían? Nunca nos habíamos visto, ¿no? Entonces, ante eso, obviamente, estábamos muy entusiasmados que las probabilidades de que exista, digamos, el cuerpo de Ciro en ese punto eran bastante altas, ¿no? Ahora, una pregunta que tú que has estado en el lugar puedas explicar para quienes estamos acá en la ciudad y no estamos en el Colca. Cuando tú hablas de Fortaleza y el lugar de las mochilas, es una distancia como decir, si estoy en Plaza San Miguel es Fortaleza, ¿el lugar de las mochilas dónde es? Bueno, es bastante distante, ¿eh? Javier Prado, de repente, ¿no? Javier Prado con Percy, por decir una cosa por ahí. Esas son las distancias. Claro. Pero en esta psicografía te marcaba que Fortaleza había sido el punto de caída. Efectivamente. Pero ¿qué sucede también, no? Que yo también, en la búsqueda, digamos, había aplicado mi parte lógica. En el sentido de que, si bien es cierto, en la zona de las mochilas, que era la psicografía del croquis, yo prácticamente la descarté porque la autoridad que estaba buscando en esa oportunidad me dijo que ya habían buscado. Entonces dije, no la podía considerar porque está equivocada, pues. Voy a buscar otros puntos. Voy a buscar otros puntos, ¿no? Pero fíjate que cuando
estamos en el lugar y los rescatistas encuentran inicialmente lo que parecía el cuerpo, que después obviamente se ha verificado que es así, yo aún así seguía sintiendo que Ciro estaba en Fortaleza, lo cual hasta ahora no le puedo dar una explicación. Es como si el espíritu de Ciro estuviera en Fortaleza y su cuerpo en otro punto, ¿no? Yo tengo una explicación para eso, pero bueno, no quiero comentarla porque en cierta manera estimula el morbo de la gente, pero quisiera que avance un poco más la investigación para poder analizar qué cosa está sucediendo ahí para mí, ¿no? Es un tema que yo debo, como persona, digamos, analizar y llegar a una conclusión. Hasta ahorita no sé por qué está sucediendo. ¿Y qué tipo de mensajes una vez que estabas ahí recibías? Por ejemplo, aparte de Fortaleza, no sé, ¿qué mensajes que el espíritu de Ciro te mandaba? Sí, yo sentía que él conversaba conmigo, me indicaba una zona. No falta nada, amigo Renato. Ya podré descansar en paz muy pronto. Hasta pronto, amigo Renato. Te veo en mi velorio. Lo sentía realmente muy alterado desde el punto de vista de que sabía que estábamos ahí, que sentía que estábamos prácticamente por sacarlo, ¿no? Sentía eso porque efectivamente el espíritu se altera con todo ese dolor que tiene de que hasta ahora no lo pueden encontrar. Es lógico que digamos su percepción también sea de eso, ¿no? De emoción, de alteración ante un hecho de querer salir de ese lugar, ¿no? Mándame a rezar para que las almas negras no me oculten, porque eso es lo que veo, que hay almas negras que me tapan para que no me vean. Sabes que las almas pueden impedir mi rescate, no se metan al agua porque no estoy allí, así como un témpano de hielo estoy, de lo congelado que está mi cuerpo, blanco como la nieve y sin aparecer. Por eso ameniza una misa para alejar a las almas negras de encima mío. Ahora, esta semana, esos días que tú has estado ahí, de esta psicografía, ¿es el día del hallazgo? ¿No? ¿Es la semana del hallazgo? No, eso fue la primera vez que yo asistí, porque estuvimos algo de 2 días nada más, porque Carol Chamán se puso mal, me acuerdo, estuvo deshidratada, estuvo vomitando, tuvimos que abandonar el sitio. Aparte que habían solamente 3 rescatistas con muy poco equipo realmente. Al siguiente viaje, que ha sido la semana pasada, ¿no? Ya no nos dirigimos a esa zona, nos dirigimos a la zona precisamente de las mochilas. ¿Por qué? Porque en esa zona se iba a realizar la última diligencia de la fiscal. Entonces, el doctor Ciro había contratado unos rescatistas y los topos también iban a estar presentes y bueno, yo también me integré a ese grupo para poder acompañar a la fiscal al punto que los rescatistas hagan una búsqueda, ya que no se había hecho realmente una búsqueda privada, más que la búsqueda policial y del ejército en esa zona, y aprovechando que la fiscal estaba ahí, cualquier, digamos, disposición que sobre el terreno de repente ella pueda observar, se pueda cubrir precisamente con los rescatistas, ¿no? ¿Te vino esta comunicación? Sí, efectivamente, yo lo hacía casi todos los días ahí, ¿no? Pero me seguía marcando en Fortaleza. Sin embargo, yo sabía que esa psicografía tenía que coincidir con el lugar, o mejor dicho, mi psicografía para mí, porque era una zona cercana donde encontraron a Rosario, obviamente, ¿no? Ya tenía la confirmación de la policía que en ese momento estaba, cuando yo envié esa psicografía, claro, de que era el terreno, pero sin embargo, ahí estaba mi disyuntiva de decir, bueno, pero si la policía dice que no está ahí, entonces, ¿por qué está pasando esto, no? Sin embargo, hay algo que yo realmente me he quedado asombrado también, de que el último día, cuando ya los muchachos iban a sacar sus equipos para retirarse del sitio, casi en el último minuto es que Eloy Cardia y Cristian Trataje son los que visualizan a cierta altura algo que parecía efectivamente, algo inusual realmente de la naturaleza, ¿no? Y eso para mí realmente no es otra cosa más que, no sé si Ciro manifestándose, pero como lo dijo Eloy, ¿no? Si sabes, yo creo que si no hubiera mirado por ese lugar, creo que hubiéramos regresado y estaríamos buscando en otro sitio ahorita, o si Ciro se hubiera quedado ahí toda la vida, ¿no? Se hubiera archivado el caso. No sé qué hubiera pasado desde el punto de vista legal, pero te aseguro que hubiéramos salido ahí y estuviéramos de repente en otro lugar buscándolo, ¿no? Y obviamente descartando ya toda esa zona definitivamente, ¿no? Para mí no es otra cosa más que una comunicación realmente de Ciro hacia Eloy o Cristian que hacen que él mismo se evidencie en el terreno, ¿no? Yo realmente agradezco a Dios que Ciro se haya podido evidenciar ante Eloy y Cristian y que lo puedan haber visto prácticamente cuando ya a minutos de que estaban abandonando la zona, ¿no? Eso para mí no es una casualidad realmente, ¿no? Ahora, Renato, ¿cuándo has tomado conciencia que
el mapa que dibujaste en mayo coincidía asombrosamente con esa toma del cuerpo de Ciro que calza con el dibujo. Claro, lo que pasa es que cuando llegan los rescatistas, llegan los muchachos y estamos más entusiasmados en ver la toma fotográfica que ya habían hecho y la filmación que pensar en mi psicografía. Hablábamos también en otras psicografías, hablaban de la presencia del manantial abajo, de la media altura, del abismo, de la chorrera hacia un lado izquierdo, de una pared media agreste hacia el lado derecho con un poco de vegetación, un arbustito cercano que después he visto la foto que hay un arbusto pequeño más arriba. Hablaba de unas prendas que de repente durante la caída se habían podido desprender, que eso sí no les pregunté, pero parece que después me entero que había algo como una especie de sombrero, creo que encontraron sobre la caída, pero también a la vez estábamos preparándonos para abandonar el sitio porque estábamos arreglando los equipos. Más bien ya en la ciudad sí agarré los cuadernos con la tía de Ciro, con sus hijos, estábamos revisando. Hablaba inclusive de un equipo que iba a llegar al Perú, que yo sinceramente lo tenía anotado ahí, pero no sabía qué cosa era, que me parece que después eso debe haber resultado ser el escáner ese tan famoso que al final ni siquiera pudo llegar a la zona, ¿no? Digamos, este es un trabajo de equipo bastante complicado y complejo, y en la que la psicografía da un pequeño aporte dentro de todo. Como tú comprenderás, la búsqueda es precisamente eso, ¿no? Es una búsqueda. Hay que ir a buscar en el terreno a los abismos, lo que más o menos se asemeje a eso, ¿no? Yo creo que si en esta psicografía simplemente se hubiera dibujado tal cual está y de repente no hubiera, por ejemplo, aparecido este detalle como que dice punto en donde encontraron a Rosario, yo creo que hubiera sido cualquier sitio del Colca. Pues. Ahora, entiendo, Renato, que es una persona que es muy reservado en el tema de la información que proviene de la psicografía. Tengo entendido que hay información que tú tienes en la psicografía que tú no quieres revelar, y se entienden las razones. Pero ¿tú crees que para la próxima semana se sabrá por fin qué ocurrió con Ciro? Yo creo que para la próxima semana no, porque todavía eso va a ser todo un proceso de investigación. Primero que nada, inclusive hasta los mismos exámenes que tienen que hacerle al cuerpo de Ciro, había escuchado que van a demorar inclusive un poco más de una semana, ¿no? Posteriormente a eso, esa información que levante la fiscal va a tener que cruzarla con nuevas, de repente, diligencias que tenga que hacer para extraer más información, pero creo que va a pasar una semana más para que, creo que salten, digamos, nuevos hechos, ¿no? Para mí, van a evidenciarse de todas maneras nuevos hechos que no quisiera comentarlos, pero que están escritos ahí para mí, ¿no? Y que, bueno, hay manera bueno, tú lo puedes leer en todo caso y certificar en todo caso que están escritos, ¿no? No es mi trabajo, digamos, tratar de descubrir quiénes son los responsables, si es que los hubiera, ¿no? Si esto fue un accidente o fue algo más que un accidente. La idea era ubicar el cuerpo, cosa que ya se ha logrado, y si bien es cierto, yo tengo información en otras psicografías relacionadas con situaciones que han sucedido en torno a este hecho, creo que van a quedar ahí, ¿no? A no ser que de repente me las pida la familia, no sé, pero no ha pasado así, pero están ahí, ¿no? ¿Y tú prefieres que se mantengan ahí? Sí, yo prefiero que se mantengan ahí porque no es, como te digo, estimular el morbo de la gente. No pretendo eso realmente, pero creo que el objetivo principal se ha cumplido para mí y el resto es secundario realmente, ¿no? Si es que hubiesen responsables en esta situación, ese responsable o responsables en todo caso, desde ya tienen una deuda kármica con ellos, que es independiente a la justicia terrenal, ¿no? La ley del karma dice lo siguiente, ¿no? La siembra es libre, nosotros tenemos un libre albedrío con el cual podemos cometer o hacer cualquier acción que querramos, pero la cosecha es obligatoria, ¿no? Eso quiere decir que de esas acciones nosotros tenemos que aceptar la responsabilidad de las mismas. Si son buenas, perfecto, pero si son negativas, también tenemos que aceptarlas y no podemos eludirlas, que eso no tiene nada que ver con la justicia terrenal. Esa persona o esas personas que si es que estuviesen involucradas o hay personas involucradas, desde ya tienen una deuda kármica que van a tener que cargar en esta o sus siguientes vidas, ¿no? Para poder, digamos, revertirlas. Entonces, bajo ese concepto, sinceramente, no necesito aportar ningún elemento adicional a la investigación, porque bajo ese concepto creo que no es necesario. ¿Tienes la percepción de que de alguna manera el caso Ciro le ha dado un poco de credibilidad al trabajo de la psicografía en general?
Yo creo que sí, porque el caso Ciro también representa una especie de sinergia que la gente creó con sus oraciones, con esas vigilias que se crearon para poder pedir que ese cuerpo aparezca, ¿no? Claro, todo un país pendiente. No solamente el país, porque inclusive ha habido gente del extranjero que también ha estado pendiente de ese caso, ¿no? Es que nosotros somos seres, no somos seres individuales, somos seres colectivos, y cuando nos armonizamos y entramos en sincronía con una situación que anhelamos, sincronía de amor, digamos, de querer llegar a como el lugar a obtener ese cuerpo, a recuperarlo, y lo hemos logrado, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí realmente quién ubicó a Ciro, yo creo que fuimos todos. Apareció en el último minuto del último día que ya los muchachos estaban buscando, ¿no? Después de 206 días, si no lo veían, simplemente íbamos a salir de ahí y no lo íbamos a ver nunca más, ¿no? Renato, ¿te parece si después de la pausa comercial vamos a hablar un poco de tu blog, de los fenómenos naturales que se han anunciado en las psicografías que has trabajado en ese portal? Claro, ¿cómo no? Así que no se mueva, aquí en Zona de Miedo, más detalles sobre la psicografía de Renato Portal. No falta nada, amigo Renato. Ya podré descansar en paz muy pronto. Hasta pronto, amigo Renato. ¿Por qué la psicografía para buscar personas desaparecidas? Otra persona dirá, bueno, si yo tengo la capacidad para hacer psicografías, pongo. ¿Por qué no lo utilizo para ganarme por la lotería, para sacarle provecho? Lo que pasa es que la comunicación con los espíritus, en la medida que tú la utilizas con un propósito benefactor, espíritus de la misma frecuencia se acercan a ti para proveerte información precisamente para lograr el mismo objetivo cada vez más, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, como ganarse la lotería, buscar información de manera que te pueda servir para comercializar o para tu beneficio particular, ahí es donde el tema realmente no funciona, ¿no? Porque esto no tiene otra cosa más que un propósito, como digo, benefactor. Tú no comercializas por el tema de la psicografía. No cobro por esto, no sé, yo creo que perdería estas facultades, ¿no? No solamente tienes trabajos para buscar personas, también he visto un poco, también tienes algunos trabajos de, puedes avisorar fenómenos naturales. He comenzado a canalizar también comunicaciones que están relacionadas precisamente con acontecimientos naturales, ¿no? De los cuales ya desde hace varios meses se están cumpliendo, digamos, ¿no? Cuando soy avisado, digamos, de que tengo que psicografiar una comunicación, inmediatamente hago la psicografía, la escaneo, la subo al blog y la comento también. Esa es una psicografía que, por ejemplo, se ha cumplido también, que está relacionada con el cometa Elenin, ¿no? ¿Cuándo realizaste esta psicografía? Es del 30 de julio y hay sucesos que se mencionan acá en esta psicografía que han ocurrido en la quincena de agosto, 15 días después, cuando esto ya estaba colgado ya, ¿no? Y quien va a tu blog en este momento puede chequear. Por supuesto. Estaba colgado en los sí, días de julio. porque yo lo que hago es inmediatamente lo escaneo y lo subo a mi perfil de Facebook. Para garantizar el tiempo. Para garantizar el día y la hora, que queda registrada ahí automáticamente, y después lo que hago es vincular esta imagen ya subida y de repente escribir el artículo 2 o 3 días después diciendo el día tal, psicografía tal cosa, lo cual pueden comprobar en este link, ¿no? Entonces la gente entra ahí y ve la fecha y hora en que se ha subido. Esta es otra, por ejemplo, que recibí el 27 de agosto. En esta habla de un tifón o un huracán que iba a tocar una ciudad de Japón. Hablaba también efectivamente de que la gente iba a tener que salir del lugar, lo cual ha sucedido, ¿no? Hay una foto precisamente de esta ciudad, en donde esta zona de acá, que aparece donde hay una línea con 4, digamos, círculos acá, en la foto aparece casi de la misma manera, pero estos círculos de acá puestos alineadamente, ¿no? Y esta psicografía la haces el 27 de agosto. Esto lo hago el 27 de agosto, no sé cuándo ocurrió el tifón Tasla, pero creo que ha sido una quincena después, ¿no? 15 días después se ha cumplido. Si no se cumplieran, creo que yo mismo me cuestionaría y diría, bueno, ¿sabes qué? Que me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco y realmente estoy siendo perturbado por un espíritu que me está dando cualquier comunicación. Pero esto se está cumpliendo. Y no solamente se está cumpliendo, sino que se han contactado conmigo otras personas en el extranjero que tienen la capacidad de canalizar, que están canalizando también en varias partes del planeta, que estamos canalizando prácticamente la misma información en un afán de decirle a la humanidad que tenemos que actuar como
como un solo puño prácticamente, no como seres individuales que creemos que somos, porque no lo somos así. Nosotros somos una muestra del universo y como tal todos somos en conjunto también lo mismo. Listo, Renato, muchas gracias. Gracias a ti más bien por la invitación al programa y por haberme permitido precisamente difundir un poco de lo que es la psicografía y sobre todo los efectos que en estos tiempos tienen, ¿no? Y imagino que no sea la primera ni la última conversación que tengamos sobre este tema. Cuando desees podemos estar Esos cuadernos sean más todavía, ¿no? Más información habrá. Claro que sí, así tiene que ser. Listo, Renato, muchas Gracias, Martín. Todos los mensajes recibidos del espíritu de Ciro Castillo están plasmados en los cuadernos de Renato. Allí se registran detalles realmente impresionantes de los instantes previos a la muerte del joven universitario. Al leerlos, comprendemos que deben mantenerse en reserva para no entorpecer las investigaciones sobre su trágica desaparición. Sin embargo, nuestras cámaras grabaron cada una de sus páginas, cada escrito con los mensajes de cómo perdió la vida. Estas psicografías tal vez salgan a la luz cuando se resuelva totalmente el misterio del joven que un día decidió cruzar el Colca sin saber que allí encontraría la muerte. Hola. Estoy filmando. Tu fueguito. Salte con tu fueguito. Arriba. Déjame alumbrarte con mi linterna porque son cosas. Bien, con ustedes televidentes, nos vemos hasta el próximo episodio de Zona de Miedo, pero antes lo vamos a dejar con escenas del próximo programa. Hace 20 años, Maribel Chipana y 3 amigos universitarios se encerraron en la sala de esta casa para experimentar lo que debió ser un contacto con lo desconocido. Se sentaron alrededor de una mesa con todos los implementos necesarios para iniciar una sesión de Ouija. Sin embargo, todo salió mal. Yo jugué la Ouija porque tenía amigos de la universidad que lo trajeron como una novedad, ¿no? Y me dijo, sí, nosotros llamamos un alma y el alma nos contesta. Que duerma bien.